Bueno, muy buenos días a todos. Gracias a Odiarroba por la invitación. Bueno, lo que queremos compartir el día de hoy es una charla que va a llevar como una primera parte que es como conceptual de entender pues cómo este mundo de las redes sociales y las redes académicas nos pueden servir, sea que tengamos el rol de estudiantes o de profesores, y cómo podemos pues aprovechar como todo el potencial que ellas tienen para estos efectos académicos o investigativos. Esa será como una primera parte de lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y ya vendrá una segunda parte que es que haremos como algunos ejercicios prácticos que les queden sirviendo a los que nos están acompañando para que puedan pues como sin problema poder utilizar estas redes y aprender. Algunos de esos tips ya los conocerán, otros no. La intención es como intercambiar un poco en esa segunda parte, pues como algunas experiencias de qué cosas le pueden servir a uno como estudiante o como profesor investigador. Y ya después tendremos la tercera parte, pues que es la que nos ayudan las personas de UDI Arroba, que serán pues, las preguntas y las inquietudes, sea para este asunto pues teórico y conceptual o sea para el asunto pues práctico. Entonces esa es como la intención de lo que vamos a compartir hoy. Bueno, entonces vamos a iniciar. Lo primero que quisiera compartirles es qué entendemos por, bueno, muchas veces hemos escuchado, bueno, el término de redes sociales, de pronto algunos han escuchado el de redes académicas, no tanto, pero bueno, hagamos una mención sencilla para el asunto. Las redes sociales son todas estas redes que aparecen allí, que son plataformas que nos permiten la comunicación y el intercambio de información y que generan sobre todo un aspecto que es clave y es generan comunidad. Las redes sociales son unas plataformas que nos sirven pues para el intercambio, la comunicación, para el entretenimiento. Ya miraremos que eso es un asunto clave en las redes sociales, pero que cuando ya pasan del entretenimiento a aspectos más académicos e investigativos, aspectos educativos, empiezan a cambiar el nombre. Bueno, y conocemos muchas redes sociales, pues aquí aparecen varios logos de muchas de las que podemos utilizar. Y aparece después el concepto de redes académicas, que tiene el mismo principio, es decir, son unas plataformas, unos sitios web que buscan generar intercambio de información, que buscan generar comunicación para generar lo más importante, comunidad. Pero el cambio que hay entre estas redes sociales y las redes académicas es que las redes académicas son plataformas exclusivas para el mundo de la academia y la investigación, en el cual se puede generar, compartir publicaciones, pero se puede también compartir proyectos, se puede generar redes de aprendizaje, pues con las diferentes servicios y pues, facilidades que tengan cada una de estas redes académicas. Aquí pues miramos algunos de estos logos que son pues conocidos y los nombres, las que más se conocen son Academia, ResearchGate, LinkedIn, que es una red realmente de profesionales, pero muy vinculada muchas veces con el mundo académico. Mendeley, que surge como un gestor bibliográfico, pero que realmente ahora se convierte como en una plataforma que permite realmente funcionar como una red académica. Impact Story, que es una plataforma que permite el intercambio de información y la medición de esa visibilidad y ese impacto. El ORCID, que se convierte en un estándar para identificar los investigadores. Y pues Google Scholar Citation, que es una de las plataformas más importantes en estos momentos en el mundo académico y que nos permite pues acceder a información de mucha calidad. Y el ORCID, que tiene que ver indirectamente con el DOI, pues miraremos algunos de estos elementos porque la charla no nos da para entrar a cuestiones muy técnicas, sino lo que busca la charla es poder motivar a que podamos hacer un uso mejor, tanto de las redes sociales para uso académico, como las redes que realmente se reconocen como redes académicas. Entonces eso es como que entendemos, es decir, hay unas redes sociales que se utilizan para el mundo del entretenimiento, la comunicación con otros, pero que cada vez se les puede dar un enfoque más académico o investigativo y se pueden aprovechar desde allí, o directamente trabajar con redes académicas que se crearon con ese propósito. Entonces, vamos a mirar ejemplos más adelante en la segunda parte de ambos estilos. Bueno, ¿por qué las redes sociales o las redes académicas sirven para investigar? O sea, sirven para lo académico, sea que tenga el rol de estudiante o sea que tenga el rol de profesor. Este es un gráfico que presenta de manera sencilla qué es el ciclo de la investigación académica. Entonces, lo primero es que normalmente hay un conocimiento. Pues cuando yo estoy en el pregrado tengo un conocimiento, cuando yo ya estoy en el posgrado tengo un conocimiento, cuando soy profesor e investigador tengo un conocimiento. Y ese conocimiento me lleva a unas prácticas
que pueden ser investigativas. Normalmente cuando uno está en el pregrado, pues es hacer sus trabajos para entregar a las diferentes materias. Normalmente termina siendo como su primera gran investigación es la tesis o el trabajo de grado, o si yo participo en semilleros de investigación, pues ya voy viviendo ese proceso. Entonces hay como un conocimiento. Y ese conocimiento, cuando se presenta un problema, cuando se plantea una necesidad a satisfacer desde la investigación, lleva finalmente a algo, y es a una investigación que genera unos resultados, y esos resultados generan una creación de nuevo conocimiento. Esa creación de nuevo conocimiento es diferente en cada disciplina, es decir, no es la misma generación de conocimiento que se da en la física, en las matemáticas, que se puede dar en la antropología, la bibliotecología, o que se da en la ingeniería o en las artes. Es decir, las disciplinas tienen diferencias, y esas diferencias los llevan tanto en el proceso de investigación, desde la idea misma hasta la creación de lo que se llama creación de conocimiento. Cuando ya se genera esa creación de conocimiento, pues ese conocimiento que no se comparte no existe, dice una máxima de la comunicación científica. Entonces ese conocimiento se debe compartir. Ese conocimiento se ha compartido durante muchísimos años por dos grandes mecanismos, que uno diría que son las revistas con los artículos y los libros con sus capítulos. Es decir, son los dos grandes medios como que se ha comunicado el conocimiento. Paralelo a eso estaban los eventos, las conferencias, pero esos serían como los principales que siempre han tenido una historia. Podemos hablar rápidamente que las primeras revistas científicas son del año 1600, es decir, hay una gran historia en ese asunto. Los libros, pues, tienen una gran historia, los eventos también se van realizando, pero ya pues hacia el siglo XX el asunto de las tecnologías, la globalización, pues lo van cambiando, y mucho más pues cuando aparece Internet. Pero hay un aspecto clave que es lo que dice el punto número 3, es decir, ese nuevo conocimiento se debe compartir, y ese compartir se publica. Y esa publicación pues lleva a diferentes procesos, que es lo que aparece aquí, el peer review, el identificar las mejores publicaciones que después me pueden servir para mis trabajos de pregrado, para mi tesis o trabajo de grado, o si ya soy profesor investigador, para enseñar o para poder realizar nuevas investigaciones. Entonces, esas publicaciones yo tengo que acceder a ellas para estar actualizado en mi conocimiento, para poder ir avanzando y generando comunidades de los temas en los que yo bien investigo o en los que me gusta como estudiante de pronto trabajar, pues poder generar un conocimiento de personas que me puedan ayudar. Entonces, ese conocimiento finalmente, pues después de vivir todos esos procesos de evaluación y todo eso, pues termina publicándose. Pero esa publicación, que tenía una historia muy larga, de muchos años, como se dice, es gracias a Internet, lo que se han llamado algunos autores el modo 2 de la comunicación científica, genera unas prácticas diferentes, una manera de generar conocimiento desde el inicio hasta esa publicación, que son diferentes, y es lo que trata de evidenciar el grafiquito con el número 4. Es decir, que ya la diseminación, que en español hacemos la diferencia entre difusión y divulgación del conocimiento, llega a esos públicos, y eso se vuelve un ciclo. ¿Qué es el gran cambio que genera el mundo de Internet y que genera específicamente para lo que estamos trabajando hoy, las redes sociales y las redes académicas? Y es que en años anteriores este proceso de investigación era un proceso que era muy lineal, y era un proceso que no tenía tantas posibilidades. Es decir, hagamos el escenario de muchos años atrás. Un estudiante quería pues graduarse, entonces tenía que hacer su tesis, tenía pues su asesor, hacía una investigación aplicada o teórica, tenía unas fuentes documentales que normalmente estaban en la biblioteca, era todo el mundo análogo, impreso, hacía ese trabajo, y ese trabajo, después de que pasaba pues la evaluación y generaba pues un nuevo conocimiento y pasaba la evaluación, se publicaba. Pero esa publicación era análoga, es decir, era impreso. Entonces es lo que muchos de los papás de ustedes o nosotros, que de pronto somos de más edad, decíamos: bueno, muy bueno hacer una tesis, pero eso queda guardada en una biblioteca, en esos formatos de tesis que ya muchas veces no existen o están en las partes pues de menos uso de las bibliotecas, y eran las tesis que quedaban. Lo mismo ocurría con los investigadores, hacían una investigación, un proyecto y todo el asunto, pero al final eso terminaba en un libro o un artículo, incluso era en uno. Eso es uno de los cambios que estamos viviendo en el mundo de Internet, y es que eso que era uno, máximo dos publicaciones producto de un proyecto o de una tesis, ahora ya son múltiples publicaciones con diferentes tipologías y diferentes alcances, como vamos a ver más adelante. Entonces, ese era un escenario que ha cambiado mucho, porque ese escenario que les acabo de narrar rápidamente
ha cambiado porque ya ahora pasa lo siguiente, y es desde los mismos inicios de la investigación, las tecnologías están posibilitando dos cosas. Es consultar información de otros, recibir retroalimentación de otros e incluso publicar cómo va el proceso. Es decir, años anteriores lo único que se publicaba era el final de la historia, es decir, los resultados finales, pero el mundo de las tecnologías nos están permitiendo publicar desde la idea hasta ya los resultados finales y la medición de esos resultados. Me explico, entonces un investigador va a iniciar un proyecto y a través de estas redes sociales o redes académicas puede empezar a recibir retroalimentación de cómo le parece el proyecto, si las personas quieren sugerir cosas, es decir, es un mundo más de comunidad de interacción. Ya cuando genera el proyecto, muchas de esas personas lo han estado siguiendo, mirando cómo va. Ya no se publica solo uno o dos artículos o libros finales, sino que ya se publican artículos de avance, es decir, se va contando cómo va el proyecto. Es decir, es una creación de conocimiento que se va dando poco a poco, como un proceso. Y ya cuando llega el proceso de evaluación de esas publicaciones y del proyecto y de divulgación y difusión, muchas veces se hacen, pues, tanto como normalmente se viene haciendo, artículos, libros, capítulos, ponencias en eventos, pero aparece todo el mundo de lo que hemos llamado Web 2.0 que va a cambiar. Entonces son dos procesos que el mundo de Internet y específicamente las redes sociales y las redes académicas están cambiando y estamos en un periodo de transición. Por eso estamos en muchas realidades que aún no sabemos qué va a pasar, cuál es la mejor práctica, porque pasamos de un modelo de comunicación científica que duró 300, 400 años de la misma manera, en términos generales, a un modelo que llevamos 25 años con múltiples posibilidades, con lo bueno y lo malo, y estamos en ese proceso. En esta gráfica, entonces hablamos anteriormente de por qué estas redes sociales y estas redes académicas que están incluidas pues, en lo que podemos llamar el mundo de Internet nos servían para la investigación, es decir, acompañan en estos momentos todo el proceso de investigación, que va desde la idea hasta el desarrollo del proyecto, hasta la prepublicación, hasta la publicación y después la medición de esa publicación qué tanto impacto científico y social ha tenido. Pero ¿por qué las redes sociales y académicas nos sirven para visibilizar? Y es porque en el proceso de investigación ya podemos encontrar diferentes herramientas que nos permiten ese objetivo, es decir, informar, comunicar y generar comunidad, que es lo que son los principios básicos de una red, llamémoslo así, de personas. Entonces, estos dos gráficos son producto de un estudio realizado en el 2015, donde se preguntó a investigadores de todo el mundo qué herramientas tecnológicas utilizaban para sus diferentes procesos de investigación, los diferentes momentos de la investigación. Entonces, si vemos por acá, arranca con el descubrir, que es cuando tenemos una idea y empezamos a hacer un proceso de búsqueda de información, de referencias bibliográficas. Si yo soy un estudiante, entonces estoy haciendo mi tesis, empiezo pues a hacer la búsqueda de bibliografía en múltiples fuentes. Ya hay una gran variedad de fuentes que pueden ser impresas o digitales. Si soy un investigador, hago el mismo proceso. Ya después de hacer unas referencias bibliográficas, un estado del arte, normalmente ya hago mi proceso de investigación. Ese proceso de investigación varía según las disciplinas, unas son más aplicadas, unas más teóricas, unas tienen que ver más con los laboratorios y otras tienen que ver pues, con otros temas, las disciplinas somos diferentes. Hago ese proceso de investigación, eso genera un análisis y unos resultados iniciales y empiezo, bueno, esos resultados iniciales, pues el conocimiento que no se comunica no existe, entonces hay que comunicar. Y empiezo a escribir de diferentes maneras para poder comunicarlo. Entonces, pues cuando empezamos a elaborar los textos que vamos a publicar, sea como ponencia, artículo, tesis, las diferentes modalidades. Llegamos después al proceso ya de publicar, que normalmente hemos conocido pues el que se hace por artículos de revistas, capítulos y libros, pero ya hay múltiples maneras de comunicar que vamos a ver más adelante. Y después de ese comunicar nos lleva también a generar dos procesos que son muy interesantes. Y es un proceso de que eso que comunicamos sea visible y llegue a muchos públicos, pero además de que sea visible y llegue a muchos públicos, podamos evaluar si ha tenido impacto, sea impacto científico o impacto social. Entonces, ese estudio que se hizo en 2015 con muchos investigadores, llevó a algo que se ha llamado las 101 herramientas que sirven para la comunicación científica de hoy. Pues aquí en la presentación que después se las compartirán, pues están los links que nos llevan a eso. Pero lo que quería resaltar es que en todo proceso investigativo las tecnologías nos están acompañando y las redes sociales o las redes académicas nos están permitiendo
hacer estos diferentes pasos en una misma plataforma muchas veces. Y lo otro es que tenemos diferentes generaciones en cuanto a generar conocimiento, en cuanto a investigar, y por eso aquí ellos mismos terminan hablando de como unos perfiles. Entonces, el perfil del investigador tradicional, el perfil de un investigador más moderno, más innovador, más experimental, más estilo Google. Es decir, ellos generan unos perfiles que nos llevan a que, de acuerdo a las herramientas y las posturas que tengamos frente al compartir, nos generan como un estilo de ser un estudiante o un investigador en cuanto a las redes sociales y las plataformas de un estilo u otro. Bueno, entonces, todas estas herramientas al final, ¿qué es lo que nos permiten? Ir visibilizando lo que estamos haciendo en nuestro trabajo de grado, lo que estamos haciendo en nuestra investigación en los diferentes momentos. Finalmente, hay un aspecto que es clave y es el cambio que les mencioné inicialmente, que pasamos de unos tipos de publicaciones que se llamaban pues, científicas académicas a unos tipos de publicaciones que siguen siendo vigentes las de años anteriores, pero que aparecen nuevas maneras donde estas redes sociales y académicas nos permiten aprovecharlas. Entonces, este gráfico nos permite entender, bueno, que había el mundo de los libros, que es un mundo que sigue siendo válido, que sigue siendo muy útil, especialmente en el mundo escolar y universitario, pues está vigente los libros de textos, ya que cambie el formato, si va a ser impreso o digital, más interactivo, menos interactivo, pero es una tipología de publicación que podemos denominar libros o capítulos de libros. Está la otra gran tipología que es las revistas, que son la publicación científica y académica más predominante porque tiene una gran ventaja y es la publicación rápida, la publicación más concisa. Entonces, todo el mundo de las revistas que conocemos, que nos ha llegado especialmente a los que éramos más viejitos, era por las hemerotecas y podíamos llegar ahí a prestar las revistas para poder tener más actualidad, pero era un mundo impreso, donde dependía muchas veces pues, de factores de distancia, geográficos, de que estuviera la suscripción en la biblioteca, pues poder tener acceso a esa información, a un mundo que gracias a Internet pues es más asequible, aunque ahorita vamos a hablar un poquitico de eso, porque no todo está en acceso abierto, o las grandes bases de datos son muy costosas, eso es una realidad. Es decir, no todo el conocimiento lo podemos acceder gracias a que existan revistas y artículos, porque para acceder a eso, pues si no está en acceso abierto, está en un acceso que hay que comprar grandes suscripciones, las bases de datos. En Colombia eso es una situación importante, en el mundo se está discutiendo sobre esos costos y entonces aparece WebSign, Scopus, los costos de estas publicaciones, todo ese asunto. Pero bueno, no nos vamos a quedar en ese tema, sino que hay un tipo de publicación que son las revistas y que son muy importantes. Hay otro tipo de publicación que se reconoce aquí como se llama literatura gris, que ya no es tan gris, va a explicarme por qué, porque inicialmente este concepto aparecía, eran las publicaciones que se generaban a partir del estudio que podíamos realizar como de pregrado o de posgrado o como investigadores y que muchas veces quedaban guardadas, engavetadas en nuestros oficinas o quedaban engavetadas en algún lugar de las bibliotecas, pero que su alcance para que se conocieran por diferentes públicos era muy limitado. Contrario a los libros y las revistas, pues que su propósito era llegar a muchos públicos, la literatura gris era más cercana a que poco se conociera. Pero el mundo de Internet generó un cambio en esto. Entonces, cuando ya empezamos a ver lo que aparece aquí como literatura gris, pues cada vez nos damos cuenta que es una literatura que ya no es tan gris, porque gracias a plataformas como Google o los repositorios, o específicamente las redes sociales o las redes académicas, podemos encontrar ya no solo artículos, capítulos y libros, ya podemos encontrar informes y reportes, podemos encontrar tesis, podemos encontrar póster, podemos encontrar las presentaciones de PowerPoint, es decir, empezamos a encontrar un montonón de contenido que no son libros y que no son revistas, que pueden recuperarse y que nos pueden servir sea para nuestra labor pues, de estudiantes, para nuestra labor de profesores. Toda esa literatura gris pues se da con una trayectoria, pero el mundo de Internet la potencia. Y empiezan a aparecer ya nuevas tipologías de publicaciones que son exclusivas como del mundo de Internet, es decir, que antes no existían. Aquí hay algunos ejemplos pues que nos aparecen y que nos permiten pues como darnos cuenta que están allí. Es decir, los blogs, los wikis, las listas de discusión o los grupos, las páginas web. Es decir, empiezan a aparecer unas nuevas formas de tipos de publicación con lo que se puede hacer visible y dar a conocer ese conocimiento. Listo, entonces seguimos pues como con esta parte que es introductoria.
Y yo quería ya llegar como a la parte que más a mí anima a estos webinars y es empezar pues como hablar de la experiencia que yo he tenido en su momento como estudiante. Eh, Aunque uno está diciendo la edad, yo fui la primera generación que le tocó formarse en Internet en la Universidad de Antioquia, es decir, la Universidad de Antioquia, Internet llega en el año 95 y los que en esos momentos éramos monitores de grupos de investigación o de revistas, pues claro, éramos los muchachos jóvenes, un poco más cercanos a la tecnología y fuimos los que recibimos los primeros cursos de Internet que existieron en la universidad. Entonces, no era Google, sino era Altavista, no existía el correo electrónico como ahora lo vivimos, sino que se hacía pues todo por FTP, se hacía por otros formatos, pues que eran los primeros caminos de Internet. Y esa experiencia de ir viviendo como estudiante el acceso a Internet y descubrir como las maravillas que nos podía permitir Internet y después cambiar al rol de profesor, me han hecho siempre cercano a las tecnologías y darse cuenta de que todo su potencial lo podemos aprovechar para el mundo académico y científico, sea como estudiantes o sea como profesores. Entonces, bueno, después del repaso anterior, que era algo rápido que se quería hacer para que nos dé el tiempo, de entender pues que el mundo de Internet cambió las dinámicas de la investigación, cambió las dinámicas de la publicación y que estamos viviendo esa realidad, vamos a entrar pues como a estos tips y herramientas claves que he seleccionado que nos llevan a entender un poco más esto de las redes sociales y las redes académicas. No solo aquí aparecen ejemplos de redes sociales y redes académicas, aparecen otros ejemplos de otros sitios web, pero que están muy conectados con lo que se quiere con una red social o una red académica, que es informar, comunicarse y generar comunidad. Vamos a iniciar con esta herramienta que creo que todos conocemos, Google Académico, Google Scholar, y lo que se quiere con esta herramienta es que podamos ver en el proceso de investigación, recordemos pues las imágenes anteriores, ese proceso de descubrir, ese proceso de buscar la información. Google Scholar pues está cumpliendo un papel fundamental. Hay diferentes estudios, recientemente salió uno donde está la pregunta es, ¿cuál es la plataforma en el mundo académico que más se utiliza? Y es Google Scholar. Es diferentes estudios. Incluso hay un área del conocimiento en las ciencias de la información que se llama el comportamiento informacional, el Information Behavior, y es estudios que tratan de identificar, sea estudiantes o profesores investigadores, cómo se comportan cuando buscan información de tipo académico y científico. Y en estos estudios diferentes llevan siempre a lo mismo. Es decir, que una herramienta como Google, y específicamente la herramienta que Google tiene para el mundo académico y científico, es la más utilizada, sea por estudiantes o sea por profesores. Yo siempre hago una charla que digo y es, uno puede dar la respuesta de reina o puede dar la respuesta real. La respuesta de reina, es decir, cuando tú buscas información, ¿a dónde vas? Entonces, la respuesta de reina sería a las bases de datos científicas y académicas, a Web of Science, Scopus y el resto. Pero el comportamiento informacional en estudios que se han hecho con estudiantes y profesores en el mundo demuestran que normalmente vamos a Google rápidamente y cuando somos un poquito más expertos vamos a Google Scholar. Es decir, es un comportamiento informacional con lo bueno y lo malo que tenga que se nos ha hecho intrínseco. Entonces vamos a hablar un poquitico de Google Scholar, de sus citas, los relacionados, las versiones, las alertas, como una herramienta clave que nos permite esa parte del descubrir. Vamos a entrar ya a herramientas que son más del mundo de las redes académicas y científicas, pero que vienen normalmente del mundo de las redes sociales, como Twitter y Mendeley. Como dice aquí, Twitter y Mendeley son dos plataformas que nacen de modelos distintos, con intenciones de información, conocimiento y de compartir diferentes, pero que en el mundo académico y científico se están utilizando en estos momentos como con gran interés. ¿Y por qué ambas en diferentes estudios de Altmetrics? Voy a explicar rápidamente qué es Altmetrics. Altmetrics es la medición de la visibilidad y el impacto que tienen los contenidos académicos y científicos en Internet. Es decir, de pronto todos hemos escuchado mucho de la bibliometría, que es la medición que se hace a los artículos, a las revistas para saber su impacto científico y todo eso que viene de una tradición de más de 100 años. Pero cuando aparece el mundo de Internet, se empiezan a dar cuenta de que hay otras cosas que se tienen que medir para identificar si eso que se ha producido tiene visibilidad e impacto y aparece el término de Altmetrics. La traducción pues, más aceptada en estos momentos es de métricas alternativas, aunque algunos usan también la traducción de métricas a nivel de artículo,
pero como vimos en una imagen anterior, pues en el mundo de Internet no solo se publican artículos, se publican pues libros, se publican capítulos de libros, pero se pueden publicar wikis, blogs y muchos otros materiales, informes, tesis, es decir, por eso se ha aceptado más que empecemos a entender la Salmetrics como una forma de medir la visibilidad y los impactos científicos en el mundo de Internet exclusivamente, y que tiene que ver con las redes sociales, con las redes académicas, y por eso pues es métricas alternativas. Bueno, vamos a ver también un ejemplo de Facebook, cómo podemos pasar del Facebook social, el del chisme, el que podemos tener varios de nosotros para compartir con familiares y amigos, a un Facebook que con todo su potencial sea un Facebook más académico y científico. Podíamos haber escogido otras redes sociales, es decir, en esos momentos Facebook pues era la mayor red social, eso ha ido cambiando, sus problemas legales de acceso a la información, pues todo lo que hemos escuchado de Facebook ha hecho que otras plataformas vayan surgiendo con gran fuerza, Instagram y otras, pero bueno, hemos escogido Facebook porque en los estudios que se han hecho en Colombia es la red social que sigue siendo de más utilización pues en el país, y que tiene un gran potencial social, pues para el chisme y para estar con los amigos y conocernos y compartir cosas de ese tipo de información, de conocimiento y generar comunidad, pero esa misma plataforma nos puede servir para aspectos académicos y científicos y que generen pues visibilidad e impacto académico y científico, pues perdón la redundancia. Vamos a entrar en una de las plataformas más conocidas ya de lo que se llama plataformas académicas, que nació con ese objetivo, y es ResearchGate, que es una plataforma exclusiva para el mundo académico. Nace muy cercanas a la par Academia.edu y ResearchGate, pero la ventaja que tiene teniendo ResearchGate y es que no tiene costos para los usuarios. Academia es una plataforma que nace sin costos, pero después cuando ven todo su potencial empiezan a generar unos costos pues, que ha hecho que muchas personas ya no sean cercanos a esa plataforma académica. Entonces se escogió ResearchGate porque también en un estudio que hicimos para Colombia se identifica que entre las plataformas académicas es la más utilizada por los investigadores colombianos y en general en el mundo, entre las plataformas académicas, pues es la más grande hasta el momento. Y finalmente vamos a cerrar con los repositorios institucionales o temáticos, porque aunque no son una red social o una red o una plataforma, pues una red académica en el sentido estricto, tienen un gran potencial de facilitar la información y el conocimiento para estas plataformas sociales y académicas. Porque no podemos olvidar pues que, bueno, que mucha de la información está en Google Scholar, pero que los repositorios institucionales y temáticos nos regalan dos cosas que son muy valiosas, y es identificar la producción de una institución en un área específica o identificar la producción que en un tema específico se está dando en el mundo. Y esa producción nos puede informar pues, y llegar a todo nuestro proceso investigativo, pero muchas veces esa producción que está en los repositorios temáticos e institucionales es la que divulgamos después por las redes sociales o académicas. Entonces, es como un ciclo que arrancamos en la búsqueda con Google Scholar, que terminamos en la publicación. No nos vamos a meter en el mundo de las revistas, los libros, pues eso sería para otra charla, sino que nos vamos a meter más en el mundo de los repositorios como un lugar que nos permite conocer lo que se está publicando para divulgarlo, ya sea en las plataformas sociales o académicas, es decir, sea en Twitter, que es más conocida como una plataforma social, en Mendeley, que es más conocida como una plataforma académica, en Facebook, que es más conocida como una plataforma social, o en ResearchGate, que es conocida como una plataforma o red académica. Entonces vamos a hacer estos ejemplos. Vamos bien con el tiempo, entonces vamos a empezar a entrar. ¿Cuál es la intención? Es mostrarles algunos ejemplos, algunas cosas, como dije, son tips que ustedes pueden conocer, otros no, pero recuerden que el objetivo que quiere esta charla es buscar, qué pena, sonó el teléfono, eso es la ley de Murphy, pero aquí ya le bajamos volumen. Entonces vamos a ver en estos tips algunos ejemplos de cómo podemos utilizar estos sitios web y específicamente cómo ese contenido lo podemos divulgar en redes sociales o en redes académicas y científicas. Entonces vamos a hacer ingresar como a estos sitios y mostrar algunos ejemplos para que pues, después podamos compartir y hacer las preguntas. Google Scholar es una plataforma que busca recuperar la información académica y científica que se produce en el mundo. Un estudio salido en el 2018 evidencia que es la plataforma más grande para encontrar información académica y científica. Incluso este estudio sorprende porque siempre nos están hablando de Web of Science y de Scopus,
pero este estudio que se hizo con más de 200.000 artículos evidencia que el 95% se encuentran ya indexados en Google Académico. Es decir, que pues tenemos las bases de datos, son muy importantes, estas nos prestan unos servicios muy valiosos pues porque tienen la información más normalizada y permiten una recuperación más exacta y eficiente, pero cuando por costos o por acceso no tenemos posibilidades de estas bases de datos, Google Académico en alcance supera a las dos grandes bases de datos, es decir, es la que más contenidos tiene, pero ya de los contenidos exclusivos de estas bases de datos, pues en estos momentos podemos recuperar hasta el 95% según ese estudio. Pues si ya queremos recuperar lo que no está ahí, pues hay otras plataformas, pero no voy a hacer publicidad de esas otras plataformas, pero algunos de ustedes las conocerán y saben pues que sus servidores están en Rusia, por ejemplo. Entonces ese 5% se puede encontrar en otros lados, aunque no sea pues como la manera más legal que se haga. Pero Google sí nos permite encontrar de manera legal gran contenido. Pero el potencial de Google Académico no solo está en la búsqueda, sino en lo que hemos denominado perfiles. Y los perfiles, vamos a entrar aquí rápidamente, y ese es un primer tip. Yo debo crear un perfil de Google, sí, es una invitación. Nuestras universidades deberían generar eso como un requerimiento para sus profesores e investigadores, porque permite dos cosas. Uno, identificar qué es lo que están produciendo, identificar ciertas métricas que Google nos permite. Y lo otro es, si los estudiantes y profesores en el mundo, la herramienta que más utilizan es Google Académico, pues en la medida que tengamos una mejor gestión de nuestros perfiles, eso permitirá que encuentren lo que estamos produciendo. Entonces voy a entrar aquí, por ejemplo, a mi perfil. Y lo interesante, pues algunos tendrán más publicaciones, otros menos. Lo interesante del tener un perfil en Google Scholar, incluso como estudiante lo puedo tener, sí, porque tarde o temprano, si yo soy un estudiante y me gusta el mundo de la investigación, pues tendré unos primeros trabajos, ponencias que he ido a eventos de estudiantes, o si trabajo en un semillero ya tendré alguna publicación con algún profesor o con mis compañeros, o mi tesis de pregrado o de posgrado estar allí. Entonces, crear un perfil permite tener unos datos interesantes. Entonces, es interesante uno saber, por ejemplo, una de las críticas a Google Scholar, que es válida, es que todas estas citas no es que muchas veces se las hayan hecho a uno, hay veces hay las autocitaciones, ellos no separan eso, pero bueno, pongámosle que el 50% como mínimo si sean citados por otros, pues es interesante saber qué pasa. Pero de lo primero, invitación que yo les haría como tips, es necesario crear un perfil de Google Scholar, porque permite ir generando un espacio donde encuentren lo que yo he trabajado, incluso ir generando una comunidad, porque cada una de estas plataformas lleva de un lado al otro. Bueno, entonces lo primero es el perfil. Yo hice un ejercicio y es bueno, si nuestro tema es lo de redes sociales, bueno, vamos a buscar en Google qué nos permiten que sea publicado sobre redes sociales. Entonces, como veían ustedes en la presentación, decíamos que vamos a ver tips de Google. El primero que vamos a ver tiene que ver con las citas. Bueno, las citas son muy importantes. No solo la ciencia se debe medir con citas, eso es uno de los cuestionamientos que se está haciendo en la actualidad, pero las citas sí permiten acercarse a qué tanto un texto está siendo importante para las personas que trabajan en ese tema. Entonces, por ejemplo, aquí podemos encontrar que un texto como análisis de redes o teoría de las redes sociales, cuando se habla de citado, es que pues otros lo han citado, pero ¿por qué nos puede servir eso para el trabajo que hagamos como estudiantes o profesores en el mundo de Internet? Y es porque si es citado, muchas veces de pronto este texto que estoy viendo aquí no es el que más me sirve, me interesa, pero sí puede ser que el que más me sirva, me interesa, esté entre esos que tenían 520 citaciones. Y de pronto el que yo quería era de análisis estructural de redes, aunque sea pues de años anteriores, o quería algo más reciente, como por ejemplo cualquiera de estos es redes personales de jóvenes con medidas de ejecución penal, es decir, que es el área del derecho. Entonces, una herramienta como Google la podemos aprovechar mucho mejor cuando hacemos el ejercicio de aprovechar todo el potencial que él tiene. Es decir, y su potencial está en el gran alcance, en que recupera gran parte de la información que tienen las bases de datos más prestigiosas y que pues podemos tener acceso sin impedimentos de costo o de loguearnos y todo eso. Pero lo que tenemos que aprovechar más de Google es el citado, porque nos permite llegar a documentos de interés, pero de pronto muchas veces uno encuentra textos que acá porque está organizado en orden de citación, pero muchas veces uno puede encontrar un texto que
que no tenga nada de citación, y por eso aparece el de artículos relacionados. El artículo relacionado es un ejercicio que hace el mismo Google, donde según los metadatos que vaya encontrando de estos documentos, va relacionándolos. Entonces yo puedo encontrar, por ejemplo, que la ciencia de las redes es un documento que está en una revista, no tiene citación, pero es un tema que a mí me interesa, entonces yo puedo ir saltando. Entonces va a decir, bueno, no, este no es tanto, pero yo quiero ver qué artículos relacionados hay, y me va apareciendo uno tras otro. Entonces hay un gran potencial en esta herramienta de Google para dos asuntos. Uno, para la búsqueda de información, pero el otro gran potencial es para visibilizar lo que hemos hecho. Y ese visibilizar lo que hemos hecho es fundamental si tenemos un perfil. Es decir, el profesor Alejandro, pero podría ser cualquier otro profesor, sus publicaciones, al crear un perfil, Google automáticamente las busca, le pregunta a uno si sí o no, pues ahí ya viene la ética del profesor de no coger trabajos que sean de otros, y ya tener todo este perfil me permite a mí que otros conozcan lo que yo he publicado, pero a su vez que yo conozca lo que otros han publicado. Porque nos lleva a otro elemento importante que tiene Google, y es las versiones y las alertas. Entonces vamos a hablar un poquitico de eso, pues para que nos dé el tiempo con Google. Las versiones es que muchas veces se encuentra que un artículo pertenece a una de estas bases de datos cerradas con costo y yo no puedo acceder a la misma. Pero yo no tendría que ir al sitio que queda en Rusia para tratar de bajar esa versión, sino que yo podría tratar de jugar con este elemento. Y es, ¿qué es lo que me dicen las versiones? Es que ese mismo trabajo puede estar ubicado legalmente en diferentes sitios, porque muchas veces, bueno, el profesor publica su artículo, pero eso hacía parte de una comisión o hacía parte de una asociación, entonces lo ponen en el repositorio de la asociación o en su repositorio institucional. Por eso vamos a ver un tip al respecto de eso. Entonces, Google nos permite no solo encontrar quiénes han citado, que son temas de interés, temas relacionados que se pueden acercar o no, sino que también nos puede realmente, cuando nos interesa un texto, pero si no estuviera disponible, poder ir a la versión completa, que en algunos casos está en una base de datos cerrada, pero en algunos casos está en un repositorio abierto. Entonces, bueno, estos tres elementos son claves en cuanto a la utilización de Google. Y vamos a ir a algo que sí es muy importante para Google, y es lo que aparece aquí, y es crear una alerta. No sé cuántos de los que están conectados tendrán alertas de Google. Yo les digo, mi experiencia es tener alertas de Google es la posibilidad de estar actualizado en un tema sin mucho esfuerzo. Es decir, si mi tema de investigación o mi tema de estudio, si yo soy estudiante y voy a hacer la tesis, si soy, pues, sea pregrado o posgrado, si soy un profesor, pues tener la alerta de Google es poder tener la base de datos con más alcance en el mundo, que recupera el 95% de las dos grandes bases de datos más reconocidas, que está centrado especialmente en recuperar información en acceso abierto. Al crear yo una alerta me permite estar actualizado e ir generando comunidad. Entonces, por ejemplo, yo hice este ejercicio, voy a crear la alerta de redes sociales, le digo mi correo electrónico, le digo que me muestre pues 10 o 20, qué es lo que trae aquí. ¿Qué es lo que hace Google? Y es que cada vez que el robot de Google encuentra un texto, me envía a mí un correo, que puede ser diario o puede ser semanal, uno ya va configurando el alerta, y me permite estar actualizado. ¿Por qué esto tiene que ver con las redes sociales y académicas? Insisto. Uno, porque muchas veces lo que uno publica, pues lo puede divulgar por esas redes, porque además esto va generando redes de personas. Recuerden que lo importante de las redes sociales o académicas no es solo la información y la comunicación, sino generar comunidad. Y puede ser que a mí me interese este tema, me dé cuenta de que este autor es interesante. Miren que esos autores aquí no tienen perfil, es decir, no han creado perfil, pero yo de pronto me puedo ir buscando hasta que aparezca un autor que sí tiene un perfil de Google, escribirle y empezar a generar una comunidad para intercambiar información, y muy seguramente de pronto unos años después vamos a estar publicando juntos. Bueno, rápidamente, pues porque no nos da el tiempo, pues queríamos hablar de Google. Vamos a mirar también en la presentación, tenemos pues a Twitter y a Mendeley, aquí específicamente, vamos a mirar, tenemos pues ya vimos a Google Scholar, y vamos a entrar a mirar un aspecto importante que son las Altmetrics. Entonces, miremos acá. Y es, las Altmetrics son la nueva medición que se pueden hacer de las métricas de los contenidos que están en Internet rápidamente.
Una de las herramientas que existe de Almetrix, esta es de las más antiguas, nace hacia el 2010, 2011, y es almetrix.com, pues esta es la plataforma para buscar. Pero ¿por qué quiero presentarla? Y es porque esta plataforma nos lleva a algo, y es, si queremos hacer visible lo que estamos produciendo, tenemos que divulgarlo en las plataformas que las mediciones Almetrix están identificando, que es la manera en que se puede hacer más visible, tanto científica como socialmente. Entonces, bueno, podemos aquí hacer una búsqueda. Entonces, bueno, vamos a hacer una búsqueda rápida. Pongámosle, listo, vamos a decir que nos busque por aquí. Yo creo que me equivoqué en una de las palabras. Bueno, hagámoslo así para que no nos demoremos. Por ejemplo, aquí me está mostrando qué es lo que quiero. Este es un artículo científico y me está mostrando, por ejemplo, esto que se llama la dona de Almetrix. La dona de Almetrix lo que me quiere decir es este artículo que se publicó en una revista, que puede encontrarse en Google, que puede encontrarse en las bases de datos. Ese artículo que tanto en las redes sociales y en las redes académicas se ha mencionado para hacerlo visible y para que llegue pues a públicos. Entonces, si yo le hago clic en una herramienta como Almetrix Explorer, me va a aparecer lo siguiente. Y es que este artículo, publicado en la revista Nature, me va a decir que, bueno, ese artículo ha sido en noticias de periódicos y de medios de comunicación, ha aparecido 29 meses mencionado, en blogs que yo no he escogido como blogs académicos y científicos aparece tantas veces, en Twitter, en Facebook, en Wikipedia, listo. Y aquí nos aparece Mendeley y CityView y Dimension, que es una nueva plataforma pues, de búsqueda de información. Mostrar la dona de Almetrix nos permite identificar dos cosas importantes. Uno es, si yo estoy haciendo un trabajo académico, el publicar en blogs va a ser tarde o temprano medido por una de estas plataformas y lo hizo visible y va a tener impacto. Lo mismo Twitter, lo mismo las otras. Pero si se dan cuenta, las que tienen unos valores más altos siempre son Twitter y Mendeley. Diferentes estudios se han hecho de qué es lo que hace que en las redes sociales y en las redes académicas, cuando se divulga algo, después tenga más medición, es decir, que fue más visible y se puede identificar esa visibilidad. Y siempre aparece en Twitter y Mendeley como las herramientas claves. ¿Eso a qué nos invita? Entonces, ahí viene otro tip, es decir, vamos haciendo una lista de tips. Uno, crear un perfil de Google Scholar. Después de crear el perfil de Google Scholar, una herramienta clave son las alertas de Google. Sacaríamos esas dos de Google. En cuanto a las redes sociales, por ejemplo, el tener Twitter y Facebook es clave. Vamos a mirarlo ahorita un poquito más. El utilizar Mendeley. Entonces, lo primero es, si yo estoy haciendo un trabajo académico, pues tener una cuenta de Twitter que puede ser personal o una cuenta de Twitter que puede ser del grupo de investigación. Y cada vez que haya una producción, sea de un avance de investigación o de un trabajo final, pues divulgarla en Twitter genera un gran alcance para que muchas personas lo puedan conocer. Entonces miremos, por ejemplo, en este texto que nos dice pues que tiene tantos tweets. Cuando yo entro a una plataforma como esta, me dice qué personas en el mundo han estado tuiteando este artículo, es decir, han estado hablando de este artículo. Entonces, por ejemplo, la Sociedad Internacional de Psicotecnologías, entonces ha estado hablando de eso. Es decir, es una herramienta que me permite ver qué tan visible ha sido el trabajo que yo con un primer tweet empecé a compartir. Normalmente si uno tiene una cuenta de Twitter, la idea es tener una comunidad que lo esté acompañando esa cuenta de Twitter, es decir, tener seguidores y seguidos para que esa información empiece a correr en la red. Entonces hay un gran potencial, entonces es un nuevo tweet, es decir, cuando queramos hacer visible un trabajo académico, ¿deberíamos compartirlo en Twitter? La respuesta es sí. Pero ¿cuál sería la otra plataforma donde deberíamos compartirlo? Debería ser en Facebook. Aquí nos trae los datos de las páginas de Facebook que son más abiertas, porque recordemos que si yo tengo un grupo de Facebook, pues tengo que loguearme y todo eso, pero las páginas de Facebook sí dejan consultarse sin necesidad de loguearse. Y pasa lo mismo. Es decir, un club de psicología en la Universidad de Pittsburgh ha hablado de ese artículo, es decir, empieza uno a tener unos datos interesantes que le permiten hacer eso, desde Twitter o de Facebook, que son plataformas de redes sociales. Al compartir información en esas redes sociales, va llegando a un público que diríamos que no es tan social, sino un público más académico y científico. Y después eso se puede medir y dar resultados muy interesantes de saber quién está visibilizando nuestro trabajo, incluso quién tiempo después lo está citando, y es decir, tener unos impactos científicos o sociales.
Entonces les quería mostrar esta herramienta de Altmetrics Explorer como para que pudieran rápidamente entender eso y por qué la necesidad de cuando tenemos un trabajo académico, pues tuitearlo y hacer un post en Facebook es un elemento clave, pero el otro elemento clave es subirlo a Mendeley. Los estudios que en comunicación científica demuestran que Mendeley es una de las plataformas que es de visibilidad, pero que termina siendo después una plataforma que facilita la citación, es decir, que otros les interese nuestro trabajo y nos cite. Entonces es importante subir nuestros textos a Mendeley, crear una cuenta en Mendeley y lo que vamos produciendo, pues publicarlo allí. Pero además Mendeley se ha transformado cada vez en más una plataforma académica donde permite tener contactos, seguir, ser seguido, permite generar pues más comunidad y herramientas pues que tienen que ver con la comunidad. Entonces vamos a ver un poquitico de eso. Entonces, por ejemplo, yo puedo entrar a mi Mendeley. Entonces, cuando yo entro a Mendeley, yo puedo generar grupos de temas que a mí me interesan. Y en la medida en que yo publique algo, si lo subo a Mendeley, pues y pertenezco a estos grupos se van a enterar que el profesor Alejandro ha publicado ese tema, pero viceversa, cuando alguien de esos grupos publica, pues a mí me llega una alerta, una información de que esa persona ha publicado sobre el asunto. Entonces, Mendeley es una herramienta muy interesante porque permite, pues además de que uno ponga su publicación, entonces yo puedo ir poniendo aquí mis publicaciones, voy subiendo lo que yo he producido y me va dando datos interesantes que me dicen, bueno, qué tantos lectores he tenido, qué tantas citas he tenido, pues, de diferentes asuntos que tienen que ver con esa citación. Lo más importante es que Mendeley me va permitiendo esto, que es generar una red. Entonces me dice, bueno, con cuántas personas yo he trabajado y publicado en conjunto, cuántas personas me siguen, cuántas personas yo sigo. Y cada vez que se publica algo o ellas publican algo, pues yo lo estoy haciendo visible, ellas lo están haciendo visible. Y tarde o temprano, esa visibilidad que queremos que los otros conozcan nuestro trabajo, porque lo lean, pues uno cuando genera un trabajo es para que alguien le sirva y lo lea, y ya esa persona tomará la decisión qué tanto le sirvió o no, si lo cita o no lo cita, si lo pone como material de clase o no lo pone material de clase. Pero el subirlo a Mendeley nos lleva después a que en sitios como Altmetrics pues aparezcan datos muy interesantes. Entonces yo puedo ir aquí a Mendeley, esperemos que nos evidencie, bueno, ahí se quedó pegado un momentico, pero nos lleva pues como a datos interesantes. Bueno, entonces otra de las recomendaciones es entrar a Mendeley, subir unos artículos e ir generando comunidades de Mendeley, que es muy interesante pues porque es una plataforma de visibilidad, pero que se ha demostrado que haciendo visible en Mendeley tarde o temprano va a ser medible, sea con impacto científico o en impacto social. Bueno, y vamos a entrar después como a otra de las plataformas, porque estamos haciendo como el ejercicio que habíamos prometido a Facebook, por aquí. Esperemos, cerremos aquí que alguien está saludando. Y es la posibilidad de tener Facebook y de tener un Facebook para el chisme, para los amigos, la familia y tener un Facebook académico. Primer tip, y es tratar de tener, aunque eso parezca muy esquizofrénico, es la invitación a tener dos perfiles distintos de Facebook. Es decir, yo quiero generar comunidad con mis amigos y mi familia, entonces es para compartir cosas de información, conocimiento y comunidad distinto con ellos. Es decir, si yo como profesor me quiero ir con mi familia a un paseo y quiero poner las fotos, pues eso no es un tema de interés para mis colegas y mis estudiantes. Y viceversa, si yo publico un artículo muy especializado, pues a mis amigos y familia pues no les interesa porque esos no son sus temas. Entonces hay una primera gran recomendación para aprovechar todo el potencial de Facebook y es tener dos perfiles y generar un perfil que tiene que ver con las amistades y la familia y un perfil que tiene que ver con el mundo académico. Este que están viendo ustedes pues es el perfil académico. Y lo que quiero evidenciar son dos cosas, y es la posibilidad que tiene Facebook de generar grupos y generar páginas. Como vimos en Altmetrics son medidos, especialmente las páginas, pero yo puedo generar grupos. Recuerden que las redes sociales o las redes académicas lo que buscan es eso, información, comunicación y generar comunidad. Yo, por ejemplo, en los grupos, que en Facebook existen muchos grupos académicos, entonces no solo existe el Facebook de somos hinchas de Nacional, somos hinchas de Medellín, nos gusta el reggaetón, odiamos el reggaetón, queremos a Uribe el expresidente, odiamos a Uribe el expresidente, que hay todos esos tipos de grupos, sino que yo puedo encontrar grupos que tienen que ver con el mundo académico que me interesa. Por ejemplo, yo les voy a mostrar aquí, yo
Tengo muchos grupos, me gusta mucho porque es la manera de mantenerme en contacto con colegas, con estudiantes y estar actualizado de lo que ellos hacen. Entonces, por ejemplo, este es un grupo que es los repositorios que existen en América Latina. Este es un grupo que se llama Mamados de Colciencias, que es crítico a Colciencias. Hay grupos de todo tipo que tienen que ver pues como con los temas que a uno le gustan. Y es un gran potencial, porque es un gran potencial de estar en un grupo que otro ha creado para estar atentos. Entonces, entremos, por ejemplo, a este, que se los mencioné, la lista latinoamericana de repositorios. Es un grupo que tiene 1.430 miembros. Entonces, lo que hay que empezar a entender es que si yo publico algo, por ejemplo, pongamos algo que hayamos publicado recientemente, que aparezca algo que, por ejemplo, esto que publiqué recientemente. Cuando yo publico este post en Facebook, yo tengo el potencial de que 1.430 miembros lo conozcan. Normalmente se dice que hay una tasa del 10 en estos temas de redes sociales y redes académicas. La tasa del 10 dice lo siguiente, que cuando yo pongo este post, el 10% sí realmente lo va a ver, porque no todos los días uno se mete a Facebook o es tanta la información que a uno se le pasan cosas, pero si yo digo que es el 10%, diría que son 143 personas que cuando yo puse este post les llegó. Se dice que eso lleva a otro 10%, es decir, que de esas 143, unas 14 personas de esas bajarían el artículo que estábamos aquí promoviendo. Pero esas 14 personas, normalmente vuelve y se aplica el 10, diría que 1.4 la citaría. Entonces hay estudios que han demostrado eso del 10, eso no es exacto, pero normalmente es como una aproximación. Entonces yo con poner un post que me pude haber demorado 30 segundos, pude llegar a 143 personas, a que 14 leyeran ese trabajo y que una en un periodo de un año, máximo 2, hayan citado ese trabajo en otro trabajo académico. Por eso es el gran potencial de las redes sociales y específicamente de redes sociales del tamaño de Facebook, de la cantidad de personas que tiene Facebook, que me permiten pues llegar a ese asunto. Pero yo diría lo mismo, bueno, pero es que hay redes sociales mucho más grandes. Entremos a una de ellas. Esta es una red social que se llama Evaluación de la Investigación Científica, que tiene 4.927 miembros. Esos 4.927 miembros son personas del mundo académico, porque nadie se va a meter pues a este tema si no le interesa. Y cuando yo publico, pues si vuelvo y hago lo mismo, la técnica del 10%, entonces fácilmente con un post durante pasado un año o 2 años podré encontrar en Almetis Explorer que tantas personas me mencionaron en Twitter, tantas personas me mencionaron en Facebook y finalmente me pueden haber citado. Entonces, hay un gran potencial en Facebook como red acá social y es que se pueda utilizar pues, para este asunto de las redes académicas y científicas. Una de las maneras es buscar grupos o crear grupos que tienen que ver con nuestros temas. Por ejemplo, yo tengo aquí varios grupos que yo he sido creador. Entonces, entremos este, por ejemplo. Este es un grupo que se llama Acceso Abierto y Métricas Alternativas. Es un grupo que yo creé y que lo siguen 1.690 personas, que pasa lo mismo. Es decir, tengo todo un potencial de una comunidad de 1.690 personas que siguen lo que normalmente yo publico o que otros colegas van publicando porque se vuelven amigos del grupo. Y esto mismo ocurre pues con las páginas de Facebook. Entonces yo puedo entrar aquí a las páginas y yo puedo crear páginas o ser seguidor de páginas. Listo, entonces páginas que me gustan, entonces yo aquí puedo encontrar páginas de sitios que han creado otras personas o de colegas que publican cuestiones muy interesantes y que cada vez que ellos publican algo al respecto, pues a mí me llega la información. Y vamos a terminar porque ya vamos a cumplir como el tiempo estimado y vamos a entrar a ResearchGate. Entonces, ResearchGate es la plataforma creada exclusivamente para el mundo académico que busca ese principio. Es una red académica que busca el principio de información, es decir, compartir contenidos, que busca el principio de comunicación, es decir, contactar personas para que finalmente estas personas cuando se contactan generen comunidad y vayan pudiendo visibilizar y generar impacto de lo que ellos hacen. Entonces, cuando yo entro a ResearchGate, pues me tengo que loguear, crear una cuenta y todo el asunto, pero tiene un gran potencial. Uno es, vamos a entrar aquí al perfil. Entonces, bueno, uno llena todos sus datos, todo el asunto, y empieza a decirme cosas muy interesantes, es decir, me da estadísticas de los textos que yo he publicado, qué tanto me citen o no, o qué tanto me han leído. Entonces es interesante. Cuántas veces han recomendado lo que uno hace o no hace. Pero lo más valioso de esto es la red que genera.
Entonces, mire que acá hay una cantidad de personas que siguen o que son seguidores, porque cada vez que una de esas personas publica algo, pues yo me entero, pero igual cada vez que yo publico algo, esa persona se entera. O cuando yo soy estudiante, necesito pues alguien que sea un experto en tal tema, pues si yo creo una red como en ResearchGate y voy buscando las personas más conocidas de mi tema y les voy invitando a que seamos amigos, que eso es lo que uno hace cuando hace una invitación, seamos amigos, pues es la posibilidad de contactarlo y de compartir. ResearchGate ha generado algo que es novedoso, que no está en todas las plataformas, y es la posibilidad de retroalimentación de proyectos, que es muy interesante. Es decir, yo tengo una idea de un proyecto, lo publico en la sección pues, que tiene que ver con proyectos y les digo a las personas que sigan y que me retroalimenten. Eso está siendo muy utilizado porque es una manera de ir teniendo ese feedback desde el inicio. Entonces, bueno, en general pues no nos da el tiempo, son muchas herramientas. La invitación con estas últimas es, bueno, ya hablamos de Mendeley, que creen su cuenta y lo suban. La invitación a que busquen en Facebook, si tienen cuenta de Facebook, la primera, separar los dos perfiles para que no compartamos cosas que no queremos porque son públicos distintos. Lo otro es aprovechar las páginas y los grupos de Facebook y la invitación a que creemos una cuenta en ResearchGate porque es la plataforma académica y científica más reconocida en estos momentos en el mundo. Bueno, de mi parte, pues rápidamente quería era compartirles estos tips, que es lo que está en la presentación. O sea, si volvemos a la presentación, es como la invitación a que puedan ver cada una de estas plataformas. Y está la invitación final, y es a que conozcamos el repositorio de la Universidad de Antioquia. Muchas veces conocemos más lo de afuera que lo de adentro, pero el repositorio de la universidad es la posibilidad de que poco a poco identifiquemos lo que han producido los estudiantes de pregrado y posgrado y los profesores de esta universidad, y la invitación a que también conozcamos los repositorios temáticos. Aquí van a encontrar el link, es decir, como existen repositorios de instituciones, hay repositorios exclusivos de un área del conocimiento y que cada vez tienen más aplicaciones para funcionar como red. Entonces aquí hay muchas, algunas son muy famosas y es la posibilidad de estar yo actualizado y de conocer colegas para eso. Entonces, bueno, esta era la invitación. Esto sirve, por ejemplo, hace poco subimos un artículo que publicamos unos profesores. Google a los 2 días nos estaba diciendo que ya lo estaba colocando en una alerta y a los 3 días ya había colegas por Facebook, Twitter, que nos estaban escribiendo y haciendo críticas o haciendo alabanzas a lo que uno hizo. También después en Mendeley empezaron a aparecer lectores, es decir, cuando uno publica y está en este mundo académico y quiere publicar sus tesis de pregrado o sus trabajos, pues están estas plataformas. Y si uno quiere estar enterado de lo que está ocurriendo, pues para lo mismo existen estas plataformas. Bueno, a todos muchas gracias. Espero no haberme pasado del tiempo y pues la intención es ya escuchar pues como algunas preguntas y eso pues y igual la invitación a que se unan al sitio de Facebook que tenemos para estos temas y que ahí podemos seguir intercambiando. Bueno, Alejandro, ya te voy a compartir las preguntas que los asistentes nos han realizado. Entonces, la primera dice así: ¿cómo se haría la publicación de la idea de un proyecto? ¿Con quiénes se compartiría y con qué herramienta? Listo, como les mencioné, pues esto se puede hacer de diferentes maneras, ¿no? O sea, cada vez hay más plataformas que llamémoslas de ciencia abierta, que es un tema pues que no pudimos abordar. Y hay diferentes plataformas como Open Science, pues, la que recuerdo como a la mano, y ResearchGate, que tú te puedes loguear, no tiene ningún costo, y tú subes tu proyecto e invitas a colegas especializados en el tema que estén dentro de esa plataforma a que te opinen. Eso lo está haciendo ResearchGate, lo hace, por ejemplo, Open Science, pues algunas herramientas que pues, después si me escribes, pues te puedo compartir algunas. ¿Qué es lo que se busca? Y es que el proyecto inicial o el proyecto que uno de pronto va a presentar a una convocatoria pueda tener una retroalimentación de unos pares que lo están haciendo gratuitamente, unos pares que te dan ideas para mejorar el proyecto antes de que llegue, por ejemplo, a la evaluación pues ya de una convocatoria. Entonces es un trabajo muy interesante que se puede hacer pues como con estas herramientas. Pues diría eso como en términos generales. Bueno, esta segunda, supongo, los repositorios de Internet están aceptados por Colciencias. Bueno, ahí no vamos a meter en un tema de conciencias. La medición que se hace en Colombia es una medición del siglo XX cuando estamos en el siglo XXI.
Es decir, Colciencia sigue haciendo una medición de la ciencia muy pensada en unas dinámicas que eran del siglo XX, es decir, una dinámica centrada en las revistas y su clasificación de revistas, donde hay una gran discusión sobre el hecho de que hay un énfasis en dos grandes bases de datos que son internacionales, pero que tienen grandes sesgos temáticos e idiomáticos y geográficos. Y esa es como la discusión que hay con el Publindes y las mediciones de Colciencias. Entonces, ellos siguen muy centrados en eso, que son unas maneras de medición que ellos hacen, pero en otros países cada vez se está abriendo la puerta para que aparezcan otras fuentes de información que reconozcan. Entonces, por ejemplo, Colciencias para el Publindes reconoce a Google Scholar, pero por ejemplo para la medición de grupos no lo reconoce, pues que es una contradicción que ellos tienen. Y otros países sí están reconociendo los repositorios. Entonces lo reconocen de dos maneras. Uno es que si la información que se publica no está en el repositorio institucional o el repositorio del país, ese contenido no es medido. Entonces, eso es una manera de apoyar el acceso abierto, a que los contenidos estén en acceso abierto y que pues, lo ponen como una condición para ser medido. Y en otros casos, sí se hacen mediciones porque recordemos que los repositorios me pueden dar estadísticas de cuántas personas lo descargan y después como en herramientas como Almetris u otras herramientas yo puedo hacer una medición de ese contenido que está en un repositorio, qué tanta visibilidad e impacto científico y social ha tenido. Pero hasta ahora, pues Colciencias está en eso, pues no, algunos profesores estamos en la mesa de discusión del Publindes con Colciencias que inició hace poco, pues por el movimiento profesoral. No, vamos a mirar qué se pueden abrir otras puertas que son interesantes porque pues, la ciencia ha cambiado, hay nuevas modalidades y hay que tratar de mirar cuál es el mejor sistema que sea pues como el más integrador. Ok. Las bibliotecas han creado repositorios de información. ¿Qué tanto ha logrado fortalecerse este tipo de fuente de información? A ver, las bibliotecas son las gestoras normalmente de los repositorios institucionales y eso debería ser un deber. Un deber por un asunto y es lo que yo siempre he dicho, lo he dicho en el CODI, que es el organismo pues, que ve la ciencia en la universidad, e incluso pues al comité rectoral en algunos momentos, y es una pregunta, si llega alguien y dice, yo quiero saber qué ha publicado la Universidad de Antioquia los últimos años, no hay una posibilidad de darle respuesta. ¿O dónde encuentro lo que ha publicado la Universidad de Antioquia en los últimos años? No hay una posibilidad de darle respuesta. Esa respuesta se da si la producción de una institución está en su repositorio, o sea, es su manera de tener un patrimonio, es su manera de reconocer lo que ha hecho y darlo a conocer. Entonces, las bibliotecas han creado los repositorios, sí, pero se deben fortalecer mucho más, por eso hay que tener políticas de acceso abierto, la universidad la tiene hace muy poco y ha ido creciendo poco a poco el repositorio, pero algo que escuché alguna vez en un evento es el repositorio es el lugar donde se encuentra la memoria científica y académica de una institución. Y si eso es tan importante, pues lo debemos gestionar y darle fortalecimiento. Desafortunadamente, las políticas de conciencias y la medición han llevado a que es más importante colocarlo en una base de datos cerrada y en otro contexto, que después nos toca comprarla y pagar por acceder a nuestro propio conocimiento, que en fortalecer primero nuestro repositorio. Pero la tendencia en el mundo es que está cambiando a nivel de repositorios institucionales. A nivel de repositorios temáticos, para muchas disciplinas es más importante el repositorio temático que incluso las bases de datos conocidas. Ejemplo de la física, muchos ejemplos los hay. Entonces es la necesidad pues, de fortalecer esos repositorios porque es el lugar de encontrar información. Y finalmente es Google cuando hace la indexación de sus contenidos desde Google Scholar, tiene una preferencia por dos plataformas, y es las plataformas de repositorios y las plataformas de OJS donde están las revistas. Entonces, es este ejercicio. Si yo coloco mi tesis en el repositorio, días después Google Scholar la va a encontrar. Y si Google Scholar la encuentra, pues cualquier persona en el mundo la puede encontrar. Entonces es el primer lugar donde podemos publicar, pues no directamente, porque el repositorio es una publicación secundaria, es decir, primero se publicó la tesis o primero se publicó el artículo en una revista o el capítulo en un libro, pero el repositorio es una manera de hacer visible tarde o temprano por las grandes bases de datos. Ok. Bueno, ¿cuál es la mejor manera de visibilizar toda esta información de utilidad, ya que el Internet ha divergido mucha información? Bueno, no entiendo muy bien la palabra divergido, pues yo entiendo más el concepto de infoxicación, es decir, Internet
tiene un gran potencial, pero igual pues tiene un gran potencial a que nos perdamos. Hay dos grandes problemas en estos momentos. Uno tiene que ver con la infoxicación, es la gran cantidad de contenidos que incluso pues, afecta al mundo académico y científico. Y el otro asunto tiene que ver con lo que se está hablando de los fake news, que también aplica en el mundo de la ciencia, pero en el mundo de la ciencia se llama Mars Retraction o retractaciones, es decir, contenidos que tuvieron problemas o contenidos falsos, pues como algunos habrán escuchado, pues las revistas predatorias, es decir, contenidos que se publican pero que no son pues de alta calidad. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A que tenemos que tener más competencias informacionales. Es decir, no podemos seguir muchas veces en estos temas aprendiendo del ensayo de error, del cacharreo, como decimos coloquialmente. Es decir, hay que formarnos, es decir, aprender a manejar bien las bases de datos, a hacer búsquedas booleanas, a crear alertas. Es decir, yo ahorita les di algunos tips que nos ayudan, pero nuevamente tenemos que formarnos para sacar como todo el potencial de Internet, para encontrar mejor información de calidad a la que nos sirve, para no caer pues en la infoxicación o en la desinformación, los fake news. Debemos formarnos y eso sí es necesario. El sistema de bibliotecas de la universidad, sé que próximamente ya va a ser un programa mucho más grande desde la visión de los CRAI y de los dominios. Ya durante muchos años lo han hecho pues con la formación de usuarios que han ido realizando, pero cada vez hay que entrar pues como más en esto y dar un salto, que eso sí es algo también llamado a las bibliotecas, y es no podemos solo seguir formando en bases de datos, es decir, hay que seguir formando en, bueno, cómo aprovecho Google, cómo aprovecho Facebook, cómo aprovecho Twitter, cómo aprovecho Mendeley, es decir, las plataformas que hablamos son una fuente de acceder a información, pero una fuente de comunicar información y pues debe ser la biblioteca la que nos ayude a formarnos en ello. Ok. El tema crítico con la literatura gris y las nuevas formas que aparecen en la Internet es la confiabilidad de la información. ¿Cómo arbitrar y evaluar los contenidos de estas fuentes? Pues hay dos caminos que se han reconocido. Uno es que hay fuentes de literatura gris que ya fueron validadas. Es decir, cuando yo presento un informe y ese informe va a la Vicerrectoría de Investigación y es el informe de una investigación, pues para dar el visto bueno final, pues alguien lo tuvo que haber mirado y que cumplió lo que se esperaba. Es decir, es un informe, un reporte que tuvo una evaluación interna, llamemos así, y que al colocarlo en un repositorio, pues no es que no haya tenido una evaluación, una revisión. Esa sería una manera, es decir, hay muchos contenidos que tienen una revisión interna, es decir, una tesis, pues para una tesis de pregrado o posgrado, pues hubo un asesor, después hubo un comité que evaluó que la tesis pues aportaba al conocimiento, pero realmente la tesis no está publicada en una editorial o en una revista, pero como ya tuvo una evaluación, pues son los repositorios institucionales o temáticos el lugar donde ese contenido puede quedar alojado y después a través de las redes sociales o académicas, pues yo darlo a conocer. Esa es como una modalidad. La otra modalidad que se está empezando pues a formar es lo que se está llamando como el Open Peer Review. Y es la revisión por pares que hacen las revistas y las editoriales, pues también tiene grandes cuestionamientos porque pues, hay malas prácticas, hay intereses, hay desconocimiento de ciertos temas y todo ese asunto. Entonces se están generando plataformas en el mundo de Internet que las pueden buscar por Open Peer Review, donde lo que hacen es que una comunidad científica te evalúa tu trabajo, te hace mejoras y después ese contenido es publicable dentro de esas mismas comunidades científicas. Es decir, que en vez de tener una evaluación por pares, recuerden, pares son dos, yo puedo tener una evaluación de múltiples personas que hacen que incluso ese contenido sea más valioso, porque puede que los dos pares estén sesgados o no identifiquen ciertos errores, pero cuando lo puede ver una gran comunidad, pues, como dice el dicho, pues más ojos, es más posible que detecten cosas. Entonces, bueno, hay como dos maneras en que se está dando. Una evaluación interna y que hay unos lugares para publicar, o una evaluación externa, que es lo que se está hablando como el Open Peer Review. Bueno, ¿cree usted que aquellos que solo utilizamos el correo electrónico y las consultas en Google o Google Academic, vamos a quedar en los anaqueles de bibliotecas y oficinas en la difusión de nuestros trabajos? Lo pregunto porque tengo mis reservas sobre redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Bueno, lo primero es que no es que se tengan que utilizar las redes sociales o las redes académicas, son potenciales. El otro es quién lo hace directamente. Entonces, por ejemplo, en la universidad conozco dos maneras en que lo estamos haciendo.
Es decir, una donde profesores que nos gustan estos temas y somos cercanos a las redes, pues directamente lo que hacemos lo tenemos allí. Y lo otro es una estrategia que estamos haciendo algunos grupos de investigación y es que formamos auxiliares, formamos personas que son duchas en estos temas y lo que hacen es subir lo que los profesores no tienen tiempo o no les gusta. Entonces eso ha sido muy positivo. Es decir, estar en las redes sociales y divulgar lo que hacemos es importante porque se evidencia que eso va a permitir pues que tenga más visibilidad, tenga más lectores, tenga más citación o pueda llegar a personas del común y eso tenga un impacto social. Es decir, estar allí permite llegar. La pregunta es, ¿quién lo sube? Pues ahí ya hay como dos modalidades. Entonces, si eso ha funcionado, es decir, con profesores que no tienen tiempo o son muy poco tecnológicos, pues es tener a alguien que los acompañe y con sus vistos buenos subir ese contenido, entonces subirlo a redes sociales, darlo a conocer o montarlo en el repositorio institucional o en repositorios temáticos y dar a conocer ese trabajo porque lo consideramos valioso y que otros lo puedan acceder y lo ayudamos, pues es como una divulgación ayudada, por decirlo así. Y otros profesores pues lo harán directamente. Pero a tu pregunta yo sí diría, pues sí hay que estar allí si queremos tener más visibilidad e impacto. Ya cómo se está y quién nos apoya, pues ya sí es una decisión muy personal. ¿Cómo complementar la información de esta charla con Turnitin? Pues ahí sí no sé qué dice Ángela. No, pues el Turnitin es más que todo para validar la parte de derechos de autor y demás, ¿cierto? Yo creo que la charla que presentas es ya cuando está el resultado. De pronto si queremos hacer la validación, pero esa sería más desde fuentes, desde la validez de las fuentes de información que ya la divulgación. O sea, siento que son dos procesos diferentes. Una es como la construcción que tiene que ver con ello y ya lo que estamos hablando en esta charla que es la divulgación, ¿cierto? Es Yo sí iba a complemento. decir algo y es, yo tengo mis reservas con todas estas plataformas de plagio porque son plataformas que son importantes, hacen un gran trabajo, pueden detectar cosas, pero tienen que tener siempre la mediación humana. Es decir, estas plataformas me pueden ayudar a identificar fuentes valederas, es decir, que no haya plagio, pero muchas veces esas plataformas pues todavía no llegan a lo que somos capaces los seres humanos. Entonces, un ejercicio que hacía con mis estudiantes, eh, pongan la frase, la sociedad de la información cambió el mundo. Siempre para plataformas de este tipo va a parecer como si eso fuera un plagio. Pues realmente hay frases que ya son universales, que ni siquiera es difícil saber quién fue el primero que las dijo. Es decir, esas plataformas son muy útiles, pero hay que hacerle la mediación humana porque, por ejemplo, para estas plataformas muchas veces lo que vimos ahorita en Google, de que un mismo recurso puede tener diferentes versiones, pues para ellos hay veces no identifican pues que es el mismo contenido en diferentes lugares y generan errores. Bueno, entonces ese es un asunto que sí se va más allá de la charla, pero yo creo que sí son valiosas, pero hay que ponerles mediación humana para que no las utilicemos mal. Sí, señor. Bueno, si quiero saber si hay alguna forma de saber cuántas veces se ha citado un artículo de las bases de datos mencionadas en la charla, ¿hay alguna página que recopile las veces citadas de un artículo que se encuentren en diferentes bases de datos? Bueno, a ver cómo te explico. Realmente la citación es la cita que se hace de un contenido, pero siempre está, digámosle, encerrada dentro de la plataforma que se utilice. Es decir, por ejemplo, WebSign. WebSign me da la citación que tiene un artículo, pero sobre el número de citas que tiene ese artículo dentro de todos los artículos contenidos en WebSign. Scopus hace lo mismo, es decir, las citas que tiene Scopus. Que son las dos grandes bases de datos pues, que tienen citación y miden citación. ¿Por qué Google Scholar se ha vuelto importante? Porque Google Scholar hace citación de todas las fuentes que él encuentra. Entonces, él encuentra citación en WebSign, Scopus y en las bases de datos reconocidas, pero él encuentra citación porque va a los repositorios y encuentra cuántas veces un artículo ha sido mencionado en las tesis de algún trabajo o va a las ponencias de eventos reconocidos y hace esas mediciones. Es decir, por eso es el gran potencial que tiene Google Scholar en citación, que tiene un mayor alcance, aunque también tiene un gran problema y es que pues, genera más duplicados, es una información menos precisa, no hace lo de las autocitaciones, no lo excluye. Pero han empezado a aparecer nuevas plataformas como Lens,
como Dimension, que lo vieron ahorita en Almetrius, aparecía Dimension, que son plataformas que están tratando de responder eso, es decir, medir citación que estén diferentes fuentes de información, sean bases de datos abiertas o cerradas, repositorios. Todavía están pues en procesos de consolidación. Uno diría que las bases de datos tradicionales pues son importantes, tienen una gran trayectoria, tienen recursos para hacer una medición y una citación pues como más controlada y más eficiente. Google tiene un gran alcance y una utilización que supera a todas las bases de datos. Y como en esos dos extremos empiezan a aparecer plataformas que están tratando de combinar pues lo que tú dices. Pues si me escribes te puedo enviar algunas, pero pues yo creo que las más reconocidas pues Dimension está teniendo una gran importancia, Lens, y aparecen pues muchas otras. ¿Qué papel juega el lenguaje en el proceso de publicar y visibilizar investigaciones en Internet? En el sentido de que al publicar en plataformas, posiblemente tengan más alcance no solo a investigadores o conocedores de la disciplina, sino a personas del común que no cuenten con muchos conocimientos de los temas y quieran aprender sobre estos a partir de dichas publicaciones. Bueno, es una pregunta muy interesante porque cuando publicamos o cuando somos investigadores o estudiantes tenemos dos funciones de comunicación científica. Lo que pasa es que nos han hecho énfasis sobre todo en una, pero tenemos dos. Una es la difusión y otra es la divulgación. Lo explico rápidamente. La difusión es el comunicar la ciencia a pares científicos. Entonces lo que hacemos, publicar artículos, capítulos de libros, tratar de estar en redes académicas. Entonces uno diría, eso se llama difusión y que tiene un lenguaje especializado porque la gente es conocedora del tema. Pero todos tenemos también la otra función que se llama divulgación o que ha ido avanzando en su nombre, entonces ya lo llaman apropiación social del conocimiento y es algunos temas deben llegar a la población. Pueden llegar a través de los medios de comunicación, pueden llegar a través de las plataformas de internet, pueden llegar a través de dinámicas de trabajo con las comunidades y en eso sí comparto, es decir, el lenguaje debe ser diferente. Por ejemplo, la primera persona que estuvo aquí contigo enseño, que fue el profesor de astronomía, él hace las dos funciones y lo hace muy bien. Es decir, ustedes pueden buscar que él tiene artículos científicos muy importantes, muy citados, es decir, hizo un buen trabajo de difusión, pero él también es reconocido en nuestro contexto por su trabajo de divulgación. Entonces, el trabajo de divulgación no aplica de la misma manera en todas las disciplinas, porque hay temas mucho más difíciles de compartir con la población general, pero sí debe ser las dos funciones. Entonces, yo creo que en las redes sociales, digámoslo, sociales, pues en general, Facebook, Twitter, debe ser un lenguaje más general, menos especializado, porque puede llegar pues a cualquier persona. Pero en las redes sociales académicas sí normalmente funcionan un lenguaje especializado. ¿Debemos saber cómo comunicarlo? Sí, eso sí debemos, y por ello también pues debemos formarnos o tener a alguien que nos acompañe. La importancia de comunicadores o nombres nuevos como Contest Management y todas esas cosas, de personas que nos ayuden a tener esa presencia en las redes de manera adecuada, sea sociales o sea pues académicas. Alejandro, no sé, esta pregunta la estoy tomando como una sugerencia, pero de pronto tuve la pregunta. Dice, sería interesante saber cómo puede usarse Instagram para divulgar conocimiento. Es una red con una interfaz más sencilla y rápida que Facebook y puede llegar a ser un poco más interactiva y dinámica. Yo, No, como no. les dije, no escogí Instagram pues porque es más reciente y no es la plataforma pues de red social que más se utiliza en Colombia pues según estadísticas, pero es la que más crecimiento tiene. Es decir, si hay ejemplos de utilización de Instagram para el mundo científico y académico, pues si me escribes te puedo mandar algunos ejemplos. Se está utilizando sobre todo en áreas del conocimiento donde la imagen es muy importante. Entonces, por ejemplo, en el área de biología, en el área de comunicación, se está utilizando mucho el Instagram porque, como tú dices, pues puede ser más rápida, más directa, pero sobre todo cuando la imagen tiene importancia. En otras áreas del conocimiento la imagen no tiene tanta importancia, entonces de pronto ahí la plataforma pues no es como lo más pertinente, pero sí hay grandes ejemplos y muy buenos pues que se están utilizando Instagram para que los contenidos lleguen a un público especializado general y se aproveche pues como esta herramienta. Alejandro, no sé, pero nosotros teníamos programado hasta las 11:30 para preguntas. Veo que todavía faltan. ¿Seguimos con ellas? Yo no tengo afán, si la gente se aguanta. Ok. No, pues igual queda grabada y como sé que de pronto algunos tienen clase o algo, pues la pueden consultar más adelante. Bueno, entonces ¿cuál es la aplicación más coherente y relacionada entre la utilización de la búsqueda en redes académicas y la aplicación en la docencia con las redes sociales?
A ver, yo trato de entenderla. ¿Cuál es la aplicación más coherente y relacionada entre la utilización de la búsqueda en redes académicas y la aplicación en la docencia con las redes sociales? Las redes sociales se pueden utilizar a nivel de docencia, sí. Hay ejemplos de didácticas distintas que se están utilizando las redes sociales como un lugar no solo para encontrar información, sino para compartir información y que son algo que está hablando de humanidades digitales, pues en mi área que son las ciencias sociales y humanas. Es decir, las redes sociales son un lugar donde interactúan las comunidades y puede ser una fuente de información, una fuente de investigación, una fuente de compartir información. Eso es para el mundo de la investigación. Y en la docencia se pueden utilizar pues todas estas aplicaciones. Es decir, hay ejemplos de cursos dados a través de Facebook, sí. Hay ejemplos de cursos que se están dando donde su dinámica de comunicación se da a través de Twitter, sí. Es decir, se pueden utilizar, pero pues ya ahí es más la gente de UDI arroba y de virtualidad que conocerán y mostrarán ejemplos, pero sí sé que se están utilizando. Yo me enfoqué más en, como en un uso académico y científico, más hacia la investigación que hacia la docencia. Pero el conocer estas herramientas pues nos permite también la docencia. Es decir, si mis estudiantes yo les invito a que se unan a un grupo de Facebook, si se habla del tema, pues es la posibilidad de que ellos conozcan los temas más actuales, conozcan artículos, no solo lo que yo les digo como profesor, conozcan otros profesores a los cuales le pueden preguntar. Es decir, recordemos que estas redes, uno de sus principios es el generar comunidad. Y cuando un estudiante está en una comunidad, pues tiene la ventaja de preguntar. Una experiencia con un estudiante, yo le dije, mire, yo tengo a tal persona que es un autor conocido, él es conocido mío y estamos en Facebook, pues si quieres escríbele por el Facebook, y él nunca pensó que le iba a responder y le respondió, y es uno de los autores más reconocidos en nuestra disciplina. Y me decía, es que yo no creí que nunca una persona así me respondiera, yo siendo un estudiante de pregrado común y corriente. Pues eso sí nos permiten las redes sociales y académicas que son más horizontales en la relación entre investigadores, estudiantes, primer mundo, vías en desarrollo, pues todo eso. Sí, sobre lo que dices de la aplicación en la docencia, hay que entender que el red social es más que todo como el concepto, ¿cierto? O sea, que nos convoca a algo que tenemos en común, que queremos aportar, que queremos conocer. Incluso esta misma charla es hacer red social. Y de aplicaciones, pues nosotros incluso tenemos un taller de redes sociales aplicadas a la educación y hay uno que es muy, pues hay una aplicación que trabajan mucho en la docencia, que es Edmodo, que tiene una interfaz similar a la de Facebook, pero que está orientada a procesos de formación. Pero pues ese sería pues como otro tema que trabajaríamos más adelante. Bueno, a la hora de reportar en la investigación, se hará también mención al impacto que ha tenido ese tema según la publicación que ha tenido. Ese reportar no lo entendí muy bien, yo no Me sé si imagino era... que es a la hora de visibilizar una investigación. creo. Bueno, ¿qué se ha ido descubriendo? Y es que estas plataformas, sea sociales o académicas, lo que permiten es visibilizar. ¿Qué es visibilizar? Pues dar a conocer. Es decir, yo hago un trabajo, pues lo doy a conocer, voy a hacer un proyecto, lo doy a conocer. Ya lo que se ha ido identificando es que al darlo a conocer, esas personas a través de las Almetris generan una interacción con ese contenido, lo descargan, lo vuelven a tuitear, dan a conocer a otros, es decir, van ampliando como la visibilidad, la divulgación pues, que se hace de ese contenido. Tarde o temprano, en la medida en que tenga más divulgación y el contenido sea bueno, pertinente y sirva, se ha ido encontrando que hay una relación positiva entre la visibilidad y la citación, que sería como una medición pues, del impacto científico, o entre la visibilidad y el impacto social, es decir, que las comunidades o ciertos públicos conozcan de ese contenido. Pero ahí hay un asunto, por más visibilidad que yo haga, por más utilización que haga yo de las redes sociales, pues si el trabajo no es bueno, pues no lo van a citar ni lo van a utilizar. Entonces ahí hay un principio, es decir, no es solo se trata de hacer como esta visibilidad que sería entre comillas un marketing de lo que hacemos, que no está mal, pues darlo a conocer es para que llegue al público, porque hay un principio y es pues, que si no llega a las personas que lo necesitan, ¿para qué lo estamos haciendo? Pero eso no es garantía de que nos vayan a citar, es decir, la garantía de que nos vayan a citar es que el trabajo es bueno y sirve para alguien, y eso no lo controlamos, nosotros controlamos el hacer bien la investigación o nuestro trabajo de grado y todo el asunto, nosotros controlamos el hacerlo visible utilizando estas herramientas, pero ya el impacto científico y social que yo puedo tener, pues lo va a dar el contexto, lo va a dar la calidad y lo dan otras circunstancias que a veces no dependen de nosotros, el idioma, muchas circunstancias pues que tienen que ver con eso.
En vista a la exposición realizada y las enormes sumas de dinero que las universidades invierten en bases de datos, ¿están las bases de datos siendo amenazadas por la tecnología de Google? Hay casos que en estos momentos se están dando en el mundo y es la cancelación de suscripciones de estas grandes empresas de bases de datos y la utilización de Google y repositorios. Un caso muy sonado en estos días es la Universidad de California, es decir, no es una universidad cualquiera que decidió romper con el Sevier, que es la dueña de una de estas grandes bases de datos, y decidieron que no iban más con ellos porque sus costos eran altísimos y que iban a facilitar el acceso a esta información a través de repositorios y Google. Es un movimiento que se está dando, se ha dado en países como Alemania, países como Noruega, es decir, se está dando un movimiento en el mundo donde se está diciendo, bueno, las bases de datos son buenas, pero ustedes son un monopolio que ha abusado, entonces o ustedes renegocian para tener costos más asequibles, o si no nos vamos por el mundo de lo abierto que cada vez se está imponiendo más. En todo caso hay que tener cuidado con algo y es que no podemos olvidar que Google es igual a una empresa. Entonces, aunque Google nos permite cierto acceso gratuito y no nos cobra ciertas cosas, pues hay que tener también cuidado. Por eso yo creo que nuestra apuesta debe ser más por los repositorios institucionales y temáticos, porque somos las mismas universidades, las mismas academias de ciencia, los mismos sistemas de investigación de los países los que lo financiamos y lo conectamos. Por ejemplo, yo siempre hago una encuesta, es cuántas personas conocen que existe algo como la referencia. La referencia son todos los repositorios de universidades de América Latina conectados, pero la gente no va y entra al sitio de la referencia a buscar ese contenido. Pues Google lo encuentra afortunadamente, pero uno diría, pues yo debería tener en mis links de favoritos la referencia, porque si yo quiero saber qué se ha publicado en América Latina de un tema, pues allí estará gran parte de ese contenido. Lo mismo ocurre con Europa, que tiene pues, el proyecto OpenAIRE y en Estados Unidos. Entonces yo digo que si hay un movimiento que va a ir cambiando y algunos cambios va a ser que las bases de datos, la Universidad de Antioquia no es ajena a ello. Hay una circunstancia en estos momentos con WebSite, por ejemplo, no estamos teniendo acceso porque no se ha podido negociar y sus costos son muy altos. Pero pues es preocupante, sí y no, porque si el 95% lo puedo encontrar en otra plataforma o esos mismos contenidos los puedo encontrar en plataformas que juntan repositorios o DOAG, por ejemplo, que es el repositorio de revistas de acceso abierto en el mundo, pues habría que repensarse en eso. Es decir, ahí hay una tradición, una inercia, unas bases de datos que son buenas, pero si eso no cambia, pues va a haber que tomar decisiones. En Facebook sería más oportuno crear una página para la actividad académica o un perfil. Bueno, las páginas es un lugar donde yo quiero divulgar un tema, es decir, normalmente yo creo una página porque yo tengo la posibilidad de generar contenidos propios que quiero dar a conocer allí o porque hago un seguimiento constante de una disciplina y quiero compartir lo que se está dando en esa disciplina. Es decir, yo cuando creo una página o un grupo es porque soy generador de contenidos directos o indirectos. Yo cuando creo un perfil, y si lo creo pues de un perfil académico, no para social del chisme, pues por eso invito a tener dos perfiles, es mucho mejor. Cuando creo un perfil, me puedo volver es un consumidor de contenidos de mis temas, de meterme a grupos, a páginas y que otros me vayan dando a conocer. Yo diría que los dos sirven, pero depende de qué tanto yo genere o qué tanto yo quiera consumir, digámoslo de alguna manera. Como investigadores podemos crear cuenta en Almetrix y cómo hacerlo. Hay 4 sitios de Almetrix en este mundo, son los más conocidos, pues yo les mostré solo uno, está Story, está Kudos, se me acaba de ir otro que tiene que ver con una de las bases de datos. Bueno, normalmente por almetrix.com cobra una suscripción, pues yo la tengo gratuita porque ellos ofrecen una suscripción gratuita a bibliotecarios o bibliotecólogos o personas que somos de esta área. Pero, por ejemplo, hay una plataforma nueva como Kudos que te hace mediciones almétricas y no cobra. Entonces, pues si me escribes, yo te puedo enviar a las personas que les interesa esto de las almétricas, les puedo enviar pues varias plataformas. Algunas cobran alguna mensualidad o dan unos contenidos sin cobrar o otras no lo cobran. Pues ahí se está dando como también toda la dinámica porque recordemos pues que también hay un asunto de sostenibilidad y muchas de estas plataformas son proyectos que nacieron de interesados en el tema. Algunas han ido comprando las bases de datos. Eso es muy llamativo porque las grandes bases de datos que hacían bibliometría durante muchos años criticaron pues todas estas cosas como nuevas y ahora las han ido comprando porque el futuro está en una medición que haga tanto lo bibliométrico como lo almétrico. Bueno, pero sí hay posibilidad de encontrar algunas sin ningún costo.
¿Es posible en Facebook publicar en cada grupo de manera independiente o lo que publique aparece en todos los grupos? Se puede hacer de las dos maneras, es decir, yo puedo publicar en un grupo y después decirle compartir en otro, en otro, en otro. Lo que pasa es que Facebook, pues si ya se comparte en muchos grupos, es como si estuvieras haciendo spam y te empiece a bloquear. Entonces hay que hacer como un uso de etiqueta adecuado para el Facebook, es decir, entonces tú sacas un artículo nuevo y entonces tienes 20 grupos que estás afiliado, pero uno dice, bueno, voy a publicarlo en los 3 que tienen más personas o en los que son más pertinentes, a la semanita vuelvo y lo publico por allí. Es decir, tiene que ser una divulgación y visibilidad controlada porque las plataformas sí tienen pues como un cierto bloqueo pues para que no haya como un cierto spam y eso pues hay que tener cuidado, pues respetar como esas normas de etiqueta, pero sí se puede hacer, es decir, yo con una sola publicación puedo ir enviándolo a otros grupos pues como compartiéndolo, pues no sé cómo lo llama Facebook, pues es como retuiteándolo y va llegando a otros grupos, pero tiene que tener un límite. Todo el material en los repositorios se pueden acceder por medio de Google Scholar. En principio sí, lo que pasa es que los repositorios tienen que tener pues su estructura del repositorio y su manejo de los metadatos debe responder a lo que Google espera que encuentre cuando el robot llega allí. Entonces, es decir, si tú entras pues como a cómo indexa Google o como las buenas prácticas que se tienen en los repositorios, si tú cumples eso y dejas que haya una orden en el repositorio, eso normalmente lo hacen los informáticos y es permisos para que Google entre al repositorio. Es decir, si yo no dejo que el robot de Google entre y empiece a indexar contenidos dentro del repositorio Google, no, para Google es algo oscuro. Eso es lo que normalmente se llama la web invisible. Si yo le doy permiso, no entra. Pero los repositorios sí se les da permiso. Por ejemplo, el repositorio de la universidad durante muchos años no, pues se subían las cosas allí y Google no las encontraba. Después hicieron un trabajo importante pues de organizar la información, de darle permisos a Google y en estos momentos ocurre eso, lo que les dije, si uno sube algo al repositorio, a los 2 días Google ya en una alerta te lo puede estar reportando. Me inquieta un poco el tema de compartir proyectos en las comunidades de ciencia abierta. No hay problema, perdón, con que otras personas tomen las ideas de uno. Sí, realmente eso puede ocurrir, es decir, ahí entra el asunto de lo ético. Normalmente no compartes ideas, tú ya compartes proyectos que están iniciando, por decirlo así, es decir, que ya tú puedes demostrar que era tu proyecto, porque si yo comparto ideas, pues las ideas sí es muy fácil que otro la tome. Pero cuando, por ejemplo, le digo caso Universidad de Antioquia, uno tiene un proyecto, lo elabora y uno lo va a enviar a una convocatoria, pues unos días antes lo puede, pero uno ya está diciendo públicamente que este es mi proyecto, yo lo estoy dando a conocer. Si tiempo después aparece otra persona con un proyecto parecido, pues uno sí podría tener elementos de decir, mire, yo fui el primero que lo compartí, pero pensemos que en la ciencia siempre se puede copiar y pegar, siempre se puede robar la idea de otros, porque las ideas no se patentan. Los proyectos se pueden demostrar que, pues, que yo fui el inicial, pero normalmente un proyecto puede variar solo una cosita y es un nuevo proyecto. No, es una apuesta que se hace en confiar en esas comunidades, por eso hay que hacerlo no en cualquier sitio. Es decir, por eso hay plataformas como Open Science o plataformas donde se están volviendo especializadas para compartir eso y hay como un acuerdo entre las comunidades en ResearchGate. Yo lo que te invitaría es que entres a esos sitios, por ejemplo en ResearchGate, si tienes cuenta, y mires esos proyectos que se comparten. Muchas veces tú se lo compartes es a colegas, pues de una manera no tan abierta, sino de una manera dirigida a colegas que sabes que, pues, que te conocen, que van a respetar esa idea y que lo que te van a hacer es aportar. Desde lo institucional, ¿qué se viene trabajando para cambiar la normatividad respecto al reconocimiento de la publicación en la web? Bueno, ahí no entiendo muy bien, pues te voy a decir como lo que logro entender. En lo institucional, uno diría que hay dos cosas institucionales que se dan en la universidad. Uno es las mediciones pues, de los grupos o los proyectos pues, de convocatorias que hace la vicerrectoría y todo ese asunto. A nivel de Colombia, Colciencia sigue siendo muy tradicional, es decir, para ellos si no son revistas y libros, lo demás no existe mucho y patentes, lo demás no existe, no cuenta. En la Universidad de Antioquia sí se ha hecho un trabajo importante porque se han creado tablas de homologación, es decir, bueno, esos contenidos, artículos, capítulos, libros son valiosos, pero hay otros contenidos que podrían sí, asimilarse a ello.
Entonces, depende de la investigación, depende del alcance, depende de eso, pues eso se puede como convalidar, llamémoslo así. Entonces, pues ahí hay un asunto que tiene que ver con el que la universidad se han ido reconociendo otros tipos de publicaciones. Por ejemplo, las facultades de artes hicieron un trabajo muy valioso, incluso con Colciencias, donde pues ellos tienen una dinámica distinta. Entonces, pues el que se les valore un performance, se les valore una obra de arte, pues no es lo mismo que un artículo y un capítulo de libro. Entonces, bueno, en lo institucional, yo creo que en la Universidad de Antioquia hay que reconocer y que hay una apertura que hagamos cosas nuevas y que se reconozcan. En el nivel nacional, Colciencias aún está en las discusiones de eso, pues vamos a ver qué tanto se abren. Y en el asunto de las universidades, pues tenemos un decreto que es el decreto 279, un decreto del 2002, es un decreto totalmente trasnochado, es decir, piensen cuánto ha cambiado la comunicación científica del 2002 a 2019 y nos estamos basando en un decreto que era la comunicación científica del siglo XX cuando ya estamos en el siglo XXI. Eso es gran parte de nuestro problema porque ahí no se reconocen cosas que se deberían reconocer y mientras eso no se cambie, pues vamos a seguir como en este ir y venir. Y ya para terminar, ¿cómo podemos indexar en plataformas como Google Academic o Mendeley producciones académicas en diferentes formatos? Por ejemplo, si las producciones no están en una página web, sino publicadas en una revista impresa o en un CD. Bueno, no, ahí sí hay una gran dificultad porque estas plataformas son plataformas donde los contenidos digitales son su fundamento. Es decir, Google Académico te encuentra contenido que esté en otro sitio de Internet. No tiene que estar a texto completo. O sea, Google Académico encuentra contenido que te lleva pues a una base de datos y pues no tienes el acceso. Pero con el contenido impreso, pues ahí está el proyecto que hace Google de digitalizar o lo que habría que hacer es digitalizar para que queden los repositorios institucionales y pueda ser encontrado por Google. Ejemplo, hay muchos videos que las instituciones pues, estaban hechos antes del mundo de Internet y lo que están haciendo es digitalizarlos para subirlo a su canal de YouTube y que así pues las plataformas lo encuentren. Lo mismo ocurriría con los textos impresos, es decir, hay que digitalizarlos para que queden en acceso. El caso de las revistas de la universidad fue así, es decir, muchas revistas, cuando se crea el OJS, pues el repositorio de las revistas de la universidad, empezaron de ese año en adelante, pero algunas han ido haciendo el esfuerzo de digitalizar esos contenidos o encontrar las versiones de Word iniciales y han ido como alimentando ese contenido, pero sí es obligatorio que esté digitalizado porque si no, ese es como el espíritu mismo. Por eso la importancia de digitalizar, pues, y que sería proyectos de las bibliotecas o de virtualidad de las universidades, de cómo esos contenidos que inicialmente eran en formato, digámoslo, papel o analógico, pues lleguen al mundo de Internet porque siguen siendo válidos. Por ejemplo, la editorial de la universidad, yo le he insistido mucho porque trabajé allí, entonces conozco. Muchos libros se sacaron impresos, se agotó su edición. Eh, para la editorial, por asuntos económicos, no es válido sacar otra edición porque pues, no se sacan menos de 300 libros, 500 y eso tiene un costo. Además, hay que pagar derechos de autor, pero la gente lo sigue pidiendo. Entonces, hay dos opciones y es el que la gente los fotocopie, el que alguien los escanee y los suba a internet y sea pirata, o que la misma editorial lo digitalice y lo vuelva como un contenido abierto. La editorial sé que está pensando en eso, eso lo debería pensar toda editorial, porque es no perder ese patrimonio de conocimiento y es mejor hacerlo legal que ilegal. Bueno, profe, no, creo que ya con esto llegamos al final de este tercer encuentro. Muchas gracias pues desde parte del equipo de Arroba por acompañarnos. Los queremos invitar a quienes quedan todavía en la charla al cuarto encuentro que será el 7 de junio, viernes también, 10 de la mañana. Les estaremos contando quién nos va a acompañar porque ahora estamos como en ese proceso de selección. Entonces, no, muchas gracias por acompañarnos y pues nuevamente al profesor Alejandro por compartir esta información tan valiosa para nosotros. Bueno, no, a ustedes muchas gracias. A todos los que queden con preguntas, inquietudes, cuestiones prácticas, pues me pueden escribir al correo o buscar en Facebook y con todo gusto les respondo.